Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y bueno, como habíamos prometido hace un tiempito ya, pues vamos a hablar del Éxodo. Vamos a ubicarnos en el resto de esta semana, en los días que nos quedan, a leer y a estudiar la palabra de Dios en el libro de Éxodos. Éxodo fue escrito por Moisés y el Éxodo comienza unos 1400 años antes de la era de Cristo, es decir, antes del nacimiento de Cristo, 1400 años, pues por allá por la tierra de Egipto se comienza pues el Éxodo, en el que el pueblo de Dios, ustedes recuerdan que José, llegó a Egipto, ¿verdad? Vendido por sus hermanos como esclavo. Luego pasó a ser la segunda figura de importancia en Egipto. Y todo era un gran señor, José, ¿verdad? El hijo de Jacob, llámese Israel. Y entonces, pues, José, antes de morir, le pidió a los que él trajo toda su familia, toda su parentela, desde su padre Jacob hasta sus hermanos y todo eso, toda su familia. Y les dijo a los suyos que cuando él muriera, sus restos lo sacaran de Egipto a la tierra prometida, a la tierra que habrían de obtener ellos. Y bueno, el pueblo de Israel estuvo, cuenta el Éxodo, que como se fueron multiplicando los hijos de Israel en Egipto, un faraón que no conocía a José y que ya no tenían esa obligación de rendirle tanto homenaje a aquel que salvó la tierra de Egipto y a todos los alrededores con sus ideas innovadoras de la agricultura, pues lógicamente vieron que los hebreos se estaban multiplicando mucho y entonces atentaron contra ellos hasta el punto que el faraón de entonces, ya muchos años después de Moisés, porque recuerden de José, recuerden que esto duró 430 años, ese éxodo, desde cuando vino Jacob, que implantó su pueblo. Jacob, que Dios le cambió el nombre por el nombre de Israel. Así es que entonces, en aquel entonces, valga la cacofonía, ya habiendo pasado muchos años y estando en esclavitud, este pueblo pedía a gritos al Señor que le sacara, porque ellos aún, ellos confiaban en ese Dios invisible. Entonces, todo comenzó, bueno, vamos a esta semana hacer una especie de recuento de algunos capítulos del Éxodo, no completo, pero de algunos capítulos. Ya ilustramos más o menos de cómo el pueblo de Israel estaba siendo maltratado allí, y, en esclavitud en Egipto, y lo que Dios hizo. Después de ahí, por eso nosotros hemos titulado la entrega de hoy, Dios forma los líderes desde el vientre de su madre. Esa es la entrega de hoy. Dios forma los líderes desde el vientre de su madre. Porque Moisés fue un líder que Dios lo formó desde el vientre de su madre. Y si ustedes quieren comprobarlo, vamos a la lectura. Pero antes, recuerden, manita arriba, compartan esta transmisión, por favor, compártanla. Y suscríbanse si no se han suscrito, por favor. Así que vamos a demostrar que Dios forma los líderes desde el vientre de su madre. Y aquí está, vamos a leer en Éxodo
desde el capítulo 2, ustedes me dirán, ¿y por qué comienza en el capítulo 2? Debiste comenzar en el 1. Bueno, porque nos estamos centralizando al liderazgo de Moisés, que Dios lo formó desde el vientre de su madre, y cómo nos vamos dando cuenta desde el nacimiento. Recuerden que el faraón de entonces había mandado a las parteras egipcias, a las parteras hebreas, a que cuando fueran a nacer los niños que ellas parteaban, que si era varón, que lo mataran de alguna forma, que buscaran cómo matarlo, y si era hembra, pues que la dejaran vivir, porque los varones, al parecer del faraón, eran los que podían rebelarse contra Faraón. Ese era su temor, porque el pueblo de hebreo había crecido en demasía. Y así pasa con todo lo que Dios bendice. Bueno, pues entonces titulamos esta de la siguiente manera: que Dios forma los líderes desde el vientre de su madre. Y procedemos a leer en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre poniéndonos a los pies del Altísimo y pidiéndole a su Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Leemos en Éxodo, capítulo 2, comenzando desde el versículo 1 hasta el 10. No hay que leer mucho para que ustedes más o menos se den cuenta de lo que aconteció. Bien, dice: un varón de la tribu de Leví. Leví era uno de los hijos de Jacob, de Israel. De los 12 hijos que él tuvo, ese era uno de ellos. Entonces, Moisés, como verán, es de la descendencia de Leví, de la tribu de Leví. Los levitas, que eran los escogidos por el Señor para su sacerdocio, para su adoración, todo eso. Bueno, ya sabremos en lo sucesivo. Mire, un varón de la familia de Leví fue y tomó mujer a una hija de Leví. O sea, está hablando de su misma tribu, una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. No es que Moisés era el hijo único. Jocabed y Amram, que era el padre, Jocabed la madre, y Amram, que era el padre de Moisés, tuvieron 3 hijos. Uno fue Moisés, que por cierto era el menor de los 3 hijos. La que le seguía era Miriam, y el mayor, que era Aarón. Bien, pues continuamos. Dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudo seguir ocultándolo más tiempo, y tomó una arquilla de juncos y la calefacteó con asfalto y brea, y la colocó el niño en ella y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una de las criadas suyas a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, le dijo: de los hebreos es este niño. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: llévate este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, el cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Eso es el significado de Moisés. Oigan bien, porque en esta oportunidad nosotros vamos a ser un poco conciso, porque la historia es larga y ya le avanzamos un poco.
de lo que es esta historia. Ya Amram y Jocabet de la tribu de Leví, ya ellos habían concebido 2 hijos y eran esclavos en tierra de Egipto. Pertenecían a los hebreos, eran hebreos del pueblo de Israel, pero eran esclavos. Trabajaban fuertemente para Faraón. Bueno, y entonces la madre de Moisés, cuando vio el niño, ellos, después de ese decreto de Faraón de que iban a matar a todos los varones que nacieran en Egipto, ellos se atemorizaron. No querían, nadie quería que le naciera un varón porque lo iban a matar. O sea, de la gente del pueblo hebreo. Entonces, tuvieron la sabiduría, bueno, dada por Dios, lógicamente. Vean, recuerden que nosotros titulamos esta entrega de que Dios forma los líderes desde el vientre de su madre. Miren, y entonces, la madre de Moisés, al ver el niño, un niño hermoso, según dice aquí, pero no solo porque era hermoso, sino porque era varón y ella no quería que le mataran su hijito. Hicieron una especie, por eso es que ustedes ven esas canastillas que le dicen Moisés, unas canastillas que se hacen tejidas de bambú y de mimbre, de ractán, esos árboles que son un poco elásticos y que son flexibles, que se puede tejer. Me imagino yo que de un material así lo hicieron y calefatearon, dice, con brea, una resina fuerte, ¿verdad? Para que al ponerlo en el río, yo digo, aunque la palabra no lo dice aquí, no dice en ninguna parte cuál era la intención de Jocabet, yo entiendo que quizás la intención de ella era, bueno, para yo dejarlo, que me lo maten los egipcios, que el Señor se encargue de él. Porque eran personas que tenían obediencia en Dios y creían en Dios. Bueno, pues cuando ella mandó a la hija, a Miriam, a ponerlo en una parte del río Nilo, una parte donde habían juncos y todas esas cosas, que no había gran corriente. Y ahí lo pusieron a ver qué ocurría con el niño. Bueno, hay una cosa que yo quiero que ustedes entiendan muy firmemente. Esto es muy largo. El tiempo que nosotros utilizamos aquí no nos va a dar indiscutiblemente para todo lo que el Señor pone en nuestro corazón, que aprendamos de esta santísima palabra. Pero quiero ir sintetizando fielmente. Miren, ahí habían animales, peces feroces y cocodrilos y de todo. ¿Y usted cree que el haberse librado de cualquiera, hasta de un águila que pudiera venir y bajar y robarse ese niño y matarlo? Óigame, es que Dios prepara a los líderes desde el vientre de su madre. Y Moisés ya estaba predestinado. Bueno, pues cuando la hermana, oiga como Dios concatena todo. Dios, bendito sea el Señor. La hermana estaba, después que puso el niño en el carrizal, después que lo puso ¿verdad? En el río, pues que la hija de Faraón lo vio y dijo, oh, y lo destaparon, dice, este es hijo de los hebreos, porque conocen físicamente, parece que había una forma distintiva en la que podían darse cuenta quiénes eran de los hijos de Israel, de los hebreos, y quiénes eran egipcios. Entonces lo identificaron de una vez y la muchachita se apareció de una vez y dijo, ¿usted quiere que le consiga una nodriza para que le críe ese niño? Oh, sí, fabuloso, porque ya ella se encariñó con el niño inmediatamente.
Pero no es que ella se encariñara, es el propósito de Dios. A donde nosotros queremos llegar es, en este entendimiento, o a donde el Señor quiere que concluyamos es que el propósito de Dios es firme. Óigame, cuando Dios tiene un propósito, un camino ya trillado para uno, no importa que, mire, a pesar de que hemos dicho en algunas ocasiones, y es así, que Dios tiene un propósito con nosotros, y el propósito que Él tiene es de amor, de bondad, de misericordia. Y muchas veces nosotros nos desviamos de ese propósito y Dios nos deja. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero si está en nosotros perdernos, aunque Dios tenga un propósito, pues mire, ¿usted cree que Dios quería que Faraón y toda esa gente se perdieran cuando cruzaron el Mar Muerto? No vamos a hablar de eso porque eso es parte de lo que vamos a estudiar en esta semana, y hay parte de eso muy interesante porque el Espíritu Santo nos dio unas porciones preciosas de este éxodo. No es el éxodo completo que vamos a narrarlo en esta semana, pero sí hay unas partes que el Señor nos dio que ya tenemos estudiadas. Óigame, que hemos estudiado. No, esto no es al azar. El Espíritu Santo te pone en el camino. Y si usted está viendo esto es porque el Señor quiere que usted aprenda igual que yo estoy aprendiendo con esto. Así que este es mi aprendizaje también y por eso lo comparto con ustedes. Óiganme bien, y entonces Miriam, la hermana de Moisés, viene y habla con la hija de Faraón, y ella le dice que sí, que se lo lleve. Llévaselo entonces, que me críe ese niño. Y la hermana se lo llevó. Dice aquí que la hija de Faraón le entregó a la hermana el niño para que se lo llevara. Óigame bien, oiga, esto a veces nosotros nos sentimos como con un regocijo por dentro cuando vemos la exactitud de las cosas como Dios la prepara. Porque óigame bien, la muchachita viene y lo pone ahí en el río. Coincidencial, ella se quedó mirando, no fue que ellos sabían que la hija de Faraón iba para allá y entonces lo llevaron para que ella lo encontrara. Jamás, porque ¿cómo van a pensar si Faraón está matando los niños, los varones? Entonces pudo haber algún centurión ahí, qué sé yo, un guardián de eso, de Faraón, algunos de la guardia de Faraón, de los que escoltaba a la hija de Faraón, y pudo haber encontrado el niño y matarlo. Mira, un hijo de los hebreos, y darle un lanzazo o con una espada asesinarlo. Pero no, Dios preparó todo de tal manera que Miriam lo puso ahí, no sabían quién iba a venir, o que ella se quedó a ver qué acontecía con el niño o hacia dónde las aguas llevaban al niño. Entonces, como Dios tenía su cosa preparada, pues baja a bañarse, a lavarse al río, la hija de Faraón con sus doncellas, y entonces ese es el momento. En ningún momento habla de que ningún guardia intervino ni nada de eso, porque ustedes saben que en esos principados, y aún hoy día lo vemos, siempre esas princesas están rodeadas de muchas mujeres. Casi nunca hay un hombre, al menos a distancia se mantienen los hombres, porque ellas mantienen su contubernio con sus iguales, con las mujeres que son, ¿verdad?, del mismo género que ellas, aunque no sean de la misma estatura, pero las criadas, por lo regular, de esas princesas se mantienen alrededor de ellas, porque dice que una de las que estaba alrededor de la princesa fue quien vio primero la canastilla donde estaba Moisés. Entonces, el Señor preparó eso de tal manera que esta niña Miriam, al estar ahí, ¿verdad?, chequeando todo, pues cuando la hija de Faraón toma a Moisés,
ella ya lo hizo como de ella, como dueño, pero entonces la muchachita le dice, quiere que se lo lleve, y mire a quién se lo lleva entonces, a su propia madre. Entonces ustedes, esto no es coincidencia, podríamos llamarle diosidencia, o sea, la certeza de Dios. O sea, porque entonces, ¿quién va a darle el sustento al niño? Su propia madre, la que lo parió. Y ya nadie podía actuar contra ese niño ni quitárselo a esa mujer, porque si alguien osaría ir a buscarlo, ella le diría, mucho cuidado que este niño es de la hija de Faraón. Digo yo, ¿no? En el caso tal. ¿Entiende? Entonces, el Señor preparó todo eso, cuestión de que Moisés fuera a parar al palacio. Hay otra cosa también. Oiga bien. La hija de Faraón dice aquí que ella le entregó el niño a la joven y le dijo, llévaselo. Y ella, llévale el niño a la mujer y que me lo críe y cuando esté grande, que me lo devuelva. Porque ya ese era hijo de ella. Ella no podía, bajo ningún concepto, ella tenía la idea de que ese hijo iba a volver a su madre que lo parió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea, ya el niño llegó, después ya que podía estar, ¿verdad? Llegó al palacio de Faraón. Y ya él estaba como nieto de Faraón, fue criado con todo, oiga bien, fue criado con toda la educación necesaria, fue educado en todo. Dice que Moisés fue un hombre hasta arquitecto, porque dirigía las construcciones de Faraón. Óigame, ahí comienza el Señor a formar a Moisés, desde su nacimiento hasta ya un hombre adulto. Pero tenemos que terminar porque el tiempo no nos alcanza. Así es que por eso el Éxodo, lo que hemos cogido del Éxodo que el Señor nos ha dado, lo estamos dividiendo en varias entregas en esta semana. Así es que mañana, Dios mediante, continuaremos con otra parte que nos habla de este gran líder, el profeta Moisés, que Dios desde el vientre de su madre lo escogió para sacar de la esclavitud a su pueblo Israel de casa de servidumbre de Egipto. Esta ha sido nuestra entrega por hoy, pero ustedes saben que hay mucha necesidad de que las almas lleguen a los pies de Cristo. Es nuestro deber, nuestro deseo, orar por las almas como lo hacemos siempre, y pedir que aquellos que quieran recibir a Cristo como su Salvador, lo hagan porque este es el mejor momento. Jamás ha habido un momento en que precisemos tanto de estar cerca de Dios como este. O al menos que nos demos cuenta, porque siempre, nunca debimos apartarnos del Dios que nos creó. Pero así lo hemos hecho. Pero Dios nos da la oportunidad, como ahora. ¿Alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador? Sí, pues repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, arrepentido. Perdóname, limpia mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya usted está en el redil que le lleva el camino a la eternidad, que solo es a través de Cristo Jesús. Busque una congregación cristiana y vaya y hable con el pastor. Él le acogerá, comenzarán a darle clases bíblicas y entonces usted ya estará listo para bautizarse. Luego podrá llevar palabra a toda criatura.
Sin embargo, eso no quita que usted comience a decirle a su gente, a lo que usted ha conocido, mira, recibí a Cristo como mi Salvador, ya yo soy otro hombre, el Señor está haciendo cambio en mí, Cristo es verdadero, Cristo viene. No detenga esa plegaria jamás, porque así como usted recibe por gracia, usted debe dar por gracia. Lea la Biblia, si no la tiene en físico, bájela en su dispositivo móvil que es gratis y comience desde Génesis hasta Apocalipsis y pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Gracias por su atención, amables amigos, amigas, hermanos y hermanas del mundo. Su amigo y hermano Rami Pérez les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.